Bueno, estamos aquí con el psicólogo Agustín Swager, para entrevistarlo sobre este trabajo que ha comenzado por allí en la institución de Juventud Unida, para que nos cuente un poco, bueno, exactamente en qué consiste la tarea, digo, qué áreas va a trabajar, pero quiero comenzar preguntándote, digo, ¿cómo se dio esta chance? Digo, si fue algo que la directiva te llamó a vos, o el cuerpo técnico, o si, bueno, surgió de un proyecto que presentaste vos. Muy buenas noches, Agustín. Bien, buenas noches, Marcos. Bueno, es una serie de gratas coincidencias, ¿no? Por un lado, yo personalmente hace unos años que me vengo formando en el área de la psicología del deporte, y de la cual también soy docente a nivel de la UTU en el bachillerato de deporte. Y bueno, y por otro estaba la cuestión institucional de juventud, que hacía un tiempo venía presentando la cuestión de querer incorporar a la figura del psicólogo deportivo. Y bueno, ahora también arrancó por la parte de la comisión, y después tuvo, bueno, el apoyo y el aval de Fernando también, y del cuerpo técnico. Entonces, bueno, se conjugaron varias cosas que permitieron mi llegada. La propuesta estuvo por parte del club, pero bueno, yo tenía muchas ganas también, estaba muy entusiasmado por la propuesta, así que bueno, terminamos de concretar hace poquito el empezar a trabajar ahí. Bien. Contame un poco, bueno, en qué consiste el laburo. Me imagino que debe estar dividido en etapas. Digo, ¿en qué etapa estás ahora? Bien, sí, el trabajo se divide en etapas porque, digo, como toda intervención, tiene que seguir ciertos pasos como para metodológicos, como para marcar cierta efectividad, ¿no? Y permitir una evaluación también de lo que se hace, para corregir y para volver a reformular y restablecer el programa de trabajo. Ahora, en este mes, se arranca por el diagnóstico, ¿no? O sea, yo comencé a principios de agosto, y es una etapa de diagnóstico que llega más o menos un mes y medio, en el cual, bueno, hay una serie de entrevistas que tengo que hacer con comisión, que ya he hecho también, con comisión, con cuerpo técnico, y ahora se viene la parte de psicotécnicos para los jugadores, que son test estandarizados que miden algunas variables como motivación, control del estrés y demás, ¿no? Como para tener una visión global de la situación a nivel deportivo del club, y bueno, a partir de eso empezar a pensar el tipo de intervención que puede ser contingente, ¿no? Dependiendo de qué variables sean las que más urgente haya que atender de alguna forma, ¿no? Se hace como un relevamiento de ciertas variables, intenta establecer un orden de prioridad, y bueno, se trabaja lo que es más necesario en un principio, pero sin desatender y trabajar otras que también con el tiempo puedan llegar a desarrollarse de una manera más profunda, ¿no? Bien. Esos psicotest que dijiste, consisten en charlas con los jugadores individuales, por ejemplo, o que vos vayas a los entrenamientos y los veas a entrenar, que vayas los domingos a los partidos y los veas jugar, y vos a partir de ahí hagas análisis. ¿En qué consiste? Bien, el psicotécnico es solo una parte del diagnóstico. El psicotécnico son un test estandarizado, por el que voy a utilizar, por ejemplo, tiene 42 preguntas, que se mide con una escala Likert. Lo que hace simplemente el jugador es leer la pregunta y marcar una de las 5 opciones, ¿no? Y con eso después se hace una cuestión más vinculada a un diagnóstico que se traduce en gráficas, ¿no? Para ver el nivel de las variables, se hace un promedio y se ve cuáles son las que hay que atender primero y cuáles se pueden trabajar con más posteridad, digamos. Y bueno, después sí, después terminado el diagnóstico, sí, viene la parte de intervención, y bueno, lo que estabas hablando un poco vos también de ir a los partidos y demás, es como el seguimiento, ¿no? Que uno hace, ¿no? Y que también forma parte del diagnóstico, porque yo comencé como digamos, a ejecutar el cargo en agosto, y ya a partir de ahí he visto todos los partidos que ha jugado Juventud, en la reserva y en la primera, para ir haciendo también o evaluando desde mi visión la situación deportiva, porque tengo que conjugar la visión de comisión, la visión de los jugadores, la visión del cuerpo técnico y la visión mía en algo holístico que tenga una mirada integrada sobre la situación actual para ver qué trabajar. Y bueno, después el tipo de intervención se pensará en relación a lo que dé el diagnóstico, ¿no? Y es, sí, hay entrevistas con jugadores en particular, puede haber. Generalmente de la psicología del deporte gusta mucho de hacer dinámicas grupales, ¿no? O también sectorizadas, ¿no? Trabajar con una de las líneas o trabajar con un jugador en particular. O también lo que es grupal, también la parte de desarrollo actitudinal, ¿no?
capacitar, digamos, a los jugadores para que adquieran herramientas para lograr un manejo emocional óptimo, que eleve su rendimiento, ¿no?, dentro del campo, ¿no? Bien. Me imagino que tendrás que tener, por supuesto, en cuenta, en este caso, si bien quizás sea tu primer trabajo aquí en una institución, que son deportistas amateur, ¿no? Que fuera de ese deporte o de ese día de entrenamiento, de ese día de partido, también tienen una vida y un trabajo y otras actividades, ¿no? Eso quizás lo vuelve hasta más complejo, si se quiere, la situación. Sí, claro, sin duda. La cuestión está un poco en coordinar el trabajo y hacer que el tiempo disponible rinda, ¿no? Y evidentemente el que se trate de un fútbol amateur no quiere o no quita, mejor dicho, que no sea de alto rendimiento, ¿no? Porque alto rendimiento es cualquiera que aspire al máximo de su potencial, ¿no? Y el trabajo por parte de la psicología del deporte pretende eso, ¿no? Brindar las herramientas a nivel de lo psicológico para que el deportista eleve su rendimiento al máximo de sus capacidades, ¿no? Y sí, por el tema de los tiempos y demás, de que todos tienen otras actividades, y sin duda eso también lleva mucha energía y demás, bueno, se trata de hacer dentro de los entrenamientos, o se va a tratar de hacer dentro de los entrenamientos, organizarse de la mejor forma para poder integrarlo, ¿no? Porque no es un trabajo que sea escindido tampoco, ¿no? O sea, es un trabajo que se pretende integrar, ¿no? Con el tiempo, obviamente, y bueno, o sea, coordinado con el resto del cuerpo técnico, y ya tiene objetivos planteados y está en un proceso que ya arrancó, ¿no? Bien. Me imagino que en el deporte las características mayores que se pueden llegar a ver o trabajar son la motivación y el estrés del resultado, del competir. Sí, sin duda. La motivación es un factor determinante en el deporte. O sea, sin motivación no hay deporte ni actividad física alguna. Eso sin duda. Mi trabajo en gran medida es elevar los niveles motivacionales de los deportistas, ayudándolos a veces a establecer ciertos objetivos también para que lo logren. Y bueno, sí, lo del estrés es fundamental, porque el estrés es un mecanismo que se despierta cuando uno tiene un reto delante, ¿no? Que en este caso es la competencia deportiva, y que hay que saber manejarlo, ¿no? No se puede estar ni muy activado ni subactivado. Hay que encontrar el nivel de activación óptimo para el mejor desempeño deportivo, ¿no? Y eso se aprende, ¿no? Eso va a través de la regulación emocional, el control de pensamientos, la evaluación de la situación, la confianza en las competencias que tiene cada deportista. Y bueno, en relación a las habilidades que tenga cada deportista y la forma de afrontamiento, se trata de capacitarlo para que tenga mayor cantidad de herramientas para poder transferirlos a la competencia deportiva. Otra característica o que quizás también se tenga que trabajar, me imagino, que lamentablemente a veces sucede, que es el entorno, ¿no?, de lo que rodea un partido de fútbol, digo, que puede ser la violencia, el público en general, digo, el comportamiento, también abstraer al jugador de eso, ¿no?, tratar de separarlo y que esté focalizado en lo que pasa dentro de la cancha. Sin duda, sí, obviamente mi trabajo es con los deportistas y trabajar sobre todo lo atencional para que escindan un poco el afuera, ¿no? Que se concentren en su tarea, en ejecutarla correctamente y de forma óptima, y que bueno, su conciencia, digamos, esté presente en lo que está haciendo, que es la tarea deportiva, ¿no? Y que haga un poco caso omiso, sí, a lo que pueda haber afuera, ¿no? Y que no se filtre eso, ¿no? Que no afecta al jugador en momentos que son clave, determinantes, que tiene que tener el foco atencional puesto en algo y no en otra cosa, y que eso permita, bueno, que el rendimiento suba, ¿no? Sobre todo en competencia, que se manejan niveles de estrés altísimos, donde hay un afuera, hay un tercero, ¿no?, que está observando, etcétera. Entonces, digamos, la regulación emocional o colaborar en que el deportista logre la regulación emocional es gran parte de mi tarea. Cambia mucho a veces la etapa que está en cada jugador, digo, porque en juventud vas a encontrar jugadores muy experimentados que tienen 30 y algo, quizás no en este juventud, pero en el futuro cuando retornen para jugar la Copa lo vas a encontrar, y jugadores que están saliendo de formativas, haciendo sus primeros pasos en primera. Hay un cambio allí, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Generalmente el jugador más experimentado tiene una regulación emocional buena, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que pueda elevarse, ¿no?, que pueda llegar a estándares mucho más altos incluso. Y tiene que colaborar
también con que el que está subiendo pueda lograrlo, ¿no? Hay que tranquilizarlo, hay que descomprimir la tensión que tienen los más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, sí, sin duda que los jugadores con más experiencia son los modelos a seguir, digamos, ¿no? A nivel de la regulación emocional y de cómo se desempeñan en la tarea. Eso se tiene que transmitir en las generaciones que suben. Hay un montón de chicos que tienen muchísima habilidad técnica, tienen muy buen desempeño táctico y están mezclándose con gente que tiene mucho más experiencia y bueno, esos son los líderes, ¿no? Lo que tienen que guiar un poco el proceso de renovación que hay con chiquilines que tienen muchas ganas de jugar y bueno, eso a veces le puede jugar en contra también, ¿no? El tener muchas ganas de jugar te puede llevar a querer demostrar, a querer, ¿no? Y eso te puede llevar a, bueno, a cometer alguna infracción, a estresarte de más y ser más impreciso o a no jugar digamos, como querrían en definitiva, ¿no? Entonces digo, sí, y eso es válido. Suma la experiencia de los deportistas con más edad dentro de la escuadra, suman de una forma impresionante porque le dan temple al equipo y le dan, ¿no? Y lo aploman, ¿no? Entonces, bueno, eso sirve también para los más chicos que vienen subiendo y que tienen unas ganas bárbaras, pero también necesitan como ese norte, ¿no? Ese aplomo que tienen los más experimentados. Sobre esto que decías, algunas características que se dan en los jugadores jóvenes, Juventud ha tenido algunos inconvenientes en los últimos años, sobre todo cuando juega Copa de Clubes, de expulsiones, de situaciones de esas, ¿no? Momentos claves. Y bueno, y muchas veces por allí el hincha, conversando, te dice, no, lo que pasa que fulanito de tal es tan hincha del club, tiene tanta identidad por el club, que cuando entra a la cancha es como si fuera un hincha más. Y eso lo lleva a cometer ese tipo de acciones. Eso también sucede, a veces, digo, en ese sentido de pertenencia, mucho que Juventud es muy valorable, pero que también a veces lo lleva al jugador a vivirlo como un hincha dentro de la cancha. Sin duda, Juventud es una institución que a mi entender tiene una cultura muy grande y una tradición muy amplia acá en la ciudad, y eso genera de que la parcialidad también, ¿no? O sea, lo sienta de esa forma, ¿no? Y bueno, nosotros estamos llegando en un proceso donde muchos de los jugadores que tenemos hoy en primera división o en tercera o en la reserva son jugadores que están desde los 6 años en el club, o sea, y forman un sentimiento de identidad que para mí es sumamente positivo. Lo que hay que lograr es que las emociones les jueguen a favor, ¿no? Y que jueguen con el corazón caliente pero con la mente fría, ¿no? O sea, que sientan ese sentimiento de pertenencia, identidad y ganas de batallar por el resultado, pero siempre tratando de gestionar sus emociones para que jueguen a favor del deportista, ¿no? Yo creo que la entrega, la pasión que tienen algunos deportistas es sumamente destacable. Lo que podría corregirse son simplemente algunas cuestiones que tienen que ver con el desempeño más a lo actitudinal de poder regular en determinados momentos, y a partir de ahí me parece que su rendimiento va a aumentar, porque realmente yo creo que Juventud tiene un capital deportivo enorme y que se está trabajando muy bien para explotarlo al máximo posible, ¿no? Y bueno, mi trabajo pretende colaborar con eso. Bien. Agustín, ¿puede haber algo a futuro, no sé si este año o el año que viene, planeado de comenzar también a trabajar con las categorías más chicas? Bueno, es una posibilidad, y yo creo que es una posibilidad que puede beneficiar ampliamente también al club, en el sentido de que el moldeamiento conductual, ¿no? el moldear la conducta de un deportista para llegar al más alto rendimiento requiere un proceso de tiempo. Entonces, si cuanto de forma más temprana se empieza a trabajar, eso da frutos a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, si uno comienza a formar un jugador desde lo actitudinal a los 14, 15 años, seguramente va a llegar a los 18, 19 con una actitud muy sólida, ¿no? A nivel deportivo, y con un buen desempeño técnico y táctico puede ser un excelente jugador. O sea, creo que la actitud es un componente bastante importante, a mi entender, dentro del desempeño deportivo, y creo que cuanto antes se empieza a moldear, obviamente mejor. Eso dependerá después un poco también del monto de la tarea y demás, ¿no? Porque ya tercera y primera son bastantes jugadores, ¿no? Y
y bueno, es una cuestión que demanda tiempo, pero yo estaría encantado, obviamente, de, sí, en el futuro trabajar con los más jóvenes para justamente también ver los frutos también después más adelante, ¿no? Creo que es un trabajo que rinde dividendos y bueno, cuanto antes, mayores son. Me imagino, como has comentado, que verás muy saludable esta apertura a este tipo de temas, ¿no? Porque, a ver, en el fútbol de alta competencia hace mucho tiempo que se abrió, como es lógico, también en el fútbol profesional de Montevideo, pero bueno, también ahora está llegando al fútbol amateur del interior, la apertura un poco a la psicología y a entender lo complejo que es, y que está bueno abordarlo. Sí, bueno, es un cambio de visión, ¿no? Es como un paradigma nuevo, donde yo creo que en el deporte también para progresar, para avanzar, hay que copiar las fórmulas que hay en la elite, ¿no? Lo que da resultado en la elite es porque de alguna manera sirve, ¿no? O sea, entonces yo creo que una apuesta grande que hacen los clubes, ¿no? O que pueden hacer los clubes en el futuro, incorporar la figura del psicólogo o psicóloga deportiva. Porque en realidad es un aspecto que ha sido descuidado, la cuestión mental, ¿no? Siempre se hace como hincapié en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, pero llega un momento que el jugador ya lo tiene eso, o sea, que ya sabe jugar al fútbol. O que sabe practicar cualquier otro deporte. La cuestión es que a veces flaquea en determinadas cuestiones que tienen que ver con la actitud con la que enfrenta la competencia, por ejemplo. Entonces, es un cambio que es positivo y se ha dado también en base a resultados, ¿no? O sea, el deporte de elite lo está demostrando constantemente, ¿no? De que la figura del psicólogo o cada vez más deportistas de elite están reconociendo que el trabajo con psicólogo es lo que le ha rendido frutos a nivel deportivo en una edad ya o más avanzada o que se dieron cuenta, ¿no? O que hay deportistas que dicen, ojalá hubiese empezado hace 10 años a trabajar con un psicólogo, ¿no? Y bueno, se ha visto en casos así, digo, recién te comentaba, ¿no? Por ejemplo, el caso también del tenista, ¿no? Se me fue ahora el número uno de ATP, de Alcaraz, que bueno, que en determinadas situaciones competitivas, jugando contra grandes, ¿no? Tipo Djokovic y demás, a veces sufría algún tipo de lesión o calambres por estrés deportivo y que con el trabajo con psicólogo consistente logró ganar Wimbledon ahora hace poco y ganarle a Djokovic, ¿no? Bien, de buena forma. Entonces digo, esa fórmula yo creo que da resultado en la elite es por algo. Obviamente la elite se maneja un presupuesto que a veces no manejan digamos instituciones de acá, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una apuesta que se puede hacer y que yo creo que da buenos resultados. Obviamente todo lleva su proceso, su tiempo, pero la apuesta hay que hacerla porque en realidad digo, es un área que yo creo que personalmente que tienen bastante para aportar. Okay. La última, además como me comentabas también, es algo especial para vos el hecho de que sea Juventud Unida, ¿no? Con un vínculo familiar desde tu abuelo, mismo tu viejo, ustedes que también, tus hermanos que jugaron ahí, tenés todavía un hermano jugando ahí, me imagino que eso también debe ser especial. Sí, por supuesto, ahí está eso, ¿no? De que obviamente es como una familia, ¿no? O sea, dentro de la tradición familiar un componente más, o sea, mi abuelo, bueno, fue uno de los socios fundadores y jugó en la primera escuadra. Bueno, mi viejo también jugó y fue técnico. Juan Pablo también jugamos juntos en el Babi. Juan Cruz está jugando hoy, están en el plantel de reserva. Entonces es como que siempre ha estado asociado a la familia, el color verde. Obviamente como profesional tengo que hacer el sentimiento de parcialidad aparte, a veces claro, un poco a un lado. Tengo las herramientas para hacerlo porque obviamente la profesión brinda eso, claro, ¿no? Entonces siempre tratando de mirarlo con la mayor objetividad y tratando de aportar desde mi lugar, siempre en consonancia con lo que se viene trabajando, ¿no? Y tratando de aportar, no parcializándome ni digregando el trabajo, ¿no? Siempre lo dije en el primer momento cuando me presenté que mi trabajo era para sumar. Lo hago de corazón porque obviamente se unen dos cosas, ¿no? La pasión por mi profesión y bueno, también la simpatía, la gran simpatía que tengo por esta institución que tiene unos valores tan arraigados y que considero que tienen mucho que ver con mi familia y
y bueno, mis amigos y yo mismo, ¿no? Entonces digo, la verdad que más que entusiasmado, porque realmente, como dije al principio, se dieron una serie grata de coincidencias y bueno, a veces uno está en el lugar que tiene que estar, ¿no? O sea, y eso me parece que es valedero y hay que disfrutarlo también, ¿no? O sea, me parece que la oportunidad la agradezco y la valoro como una experiencia que me va a sumar a nivel personal y profesional, obviamente, también. Bien, Agustín Zúajar, bueno, el deseo de éxito en el trabajo. Bueno. Estaremos por ahí atentos a cómo se va desarrollando y bueno, los micrófonos siempre abiertos para cuando lo necesite. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, y bueno, muchísimas gracias también a todo el equipo por su tarea de divulgación y análisis de la realidad deportiva local y departamental. Muchas gracias. Gracias a ti.